Grupos inteligentes, de Fernando Zembranos y José Ángel Medina. Prólogos: Fernando Chacón, Rocío Delgado, Belén Copegui, Reme Montero, Ramón Fernández Durán y Enrique Arnanz. Los grupos representan para todas las personas una dualidad. Por un lado, son esenciales para que se manifieste todo aquello que nos hace esencialmente humanos, y por otro, si los procesos grupales se dejan llevar por los sesgos, pueden llegar a cometerse en nombre del grupo los mayores errores. Estas son las dos caras de una moneda inherente a la condición humana. Todos los teóricos de las dinámicas de grupo intentan extraer todas las potencialidades de los mismos, limitando sus posibles efectos negativos. Cuando se revisa la bibliografía sobre intervención grupal, abundan los manuales académicos sobre la teoría de la dinámica de grupos o la literatura sobre experiencias que los profesionales han puesto en marcha. Pero se echaba de menos la aportación de profesionales que desde la práctica realizasen una reconceptualización de las teorías y técnicas de la intervención con grupos. Tanto Fernando como José Ángel eran dos excelentes candidatos para cubrir esta laguna, habida cuenta de su inmejorable formación en grupos y sus más de 20 años de intervención tanto en el ámbito educativo, social o cultural. Su texto presenta una excelente revisión de los procesos grupales, de los principales errores a evitar, de las técnicas grupales principales, etcétera, etcétera. Y además está presentado de forma amena y muy aplicable, virtud esencial en esta época donde se realiza el know-how. Pero más allá de todo esto, su texto no se limita a explicar una serie de técnicas grupales asépticas destinadas a incrementar la eficacia de las actuaciones. La intervención con grupos y el incremento de la participación que supone implica también unos valores, una forma diferente de conseguir el cambio social. Si tuviera que elegir el aspecto más valioso del libro, sería este compromiso el que sin duda señalaría. Fernando Chacón, profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, todo el mundo está de acuerdo en que es absolutamente necesario aprovechar los recursos del grupo para realizar el trabajo, de igual modo que para disfrutar de una manera más completa el ocio y los distintos aprendizajes. No obstante, al lado del interés por el grupo, también existe preocupación por las dificultades que se manifiestan en su práctica. Hay quien, perdiendo toda expectativa de llegar a conseguir algo en él, se aísla o construye una disparatada torre de Babel con la consiguiente dosis de frustración. No es de extrañar esta dificultad cuando hemos recibido una educación tradicional con tintes competitivos e individualistas. No cabe duda que la vida en un grupo es un aprendizaje que tiene su dosis de complejidad, un aprendizaje que en demasiadas ocasiones se obvia, constituyendo una importante necesidad. Este libro viene a responder a esta necesidad. Nos habla de los grupos y de sus procesos, analiza los factores que intervienen en los mismos y da pautas que optimizan su mejor funcionamiento. Parte de la base de que la inteligencia colectiva es mejor y más completa que la individual y que la mayor capacidad de adaptación y crecimiento reside en la cooperación. Contempla el grupo desde una perspectiva de sistema, presentando la relación existente entre el pensamiento, conducta, emoción, estructura, dinámica, realización y sentido. Es un manual muy claro que va explicando cada uno de estos aspectos y sus conexiones. Pone de manifiesto que cuando se crea un grupo con unos determinados objetivos, la consecución de sus metas dependerá de su organización, del aprovechamiento de la articulación de ideas para elaborar una inteligencia común, de la creación de sinergia, de la motivación, de la resolución de conflictos, de que las personas que lo compongan compartan el sentido por el que se ha creado y participen activamente en él. Cuando estas condiciones son favorables,
el grupo está mejor preparado para su buen funcionamiento, para afrontar los retos, avanzar en aprendizajes compartidos y disfrutar del proceso. Señala especialmente la importancia de llevar a cabo una buena coordinación. Describe, asimismo, técnicas y procedimientos de gran utilidad. Está completado con numerosos ejemplos en los que nos podemos identificar al compararlos con nuestras reuniones. Tiene una visión realista y práctica, tocando el suelo, lo que pone de manifiesto la larga experiencia de los autores en el conocimiento y asesoramiento de grupos. Todos sabemos que el crear grupos inteligentes es una cuestión de grado. No siempre las circunstancias que les rodean favorecen en la misma medida su consecución, pero, aprovechando el detallado análisis que nos proporciona este libro, podemos, cada uno, desde su área de control, contribuir en su logro. Rocío Delgado, orientadora del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de la zona de Vicálvaro. Sueños con planes. Decía el personaje de una novela: el problema es la falta de madurez de los sueños. Es una frase que de algún modo resume una más extensa, escrita por un autor ruso, Pisarev, y citada por Lenin en ¿Qué hacer?, con el fin de resaltar que hay dos tipos diferentes de desacuerdos entre los sueños y la realidad. Mis sueños pueden rebasar el curso de los acontecimientos, o bien pueden desviarse a un lado, a donde el curso de los acontecimientos no puede llegar jamás. El desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que la persona que sueña crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje escrupulosamente en la realización de sus fantasías. Años después, encontré la siguiente afirmación hecha por el grupo de propaganda marxista www.nodo5o.org/gpm. Los anarquistas sacan las premisas de su acción de ideales de vida a los que tienden a ajustar la realidad. Los comunistas no tenemos ideales. Las premisas de nuestra acción transformadora están en la naturaleza de las cosas. De nuevo, esta vez expresada con más contundencia, aparece la diferencia entre las dos clases de desacuerdos entre los sueños y la realidad. Cuando los sueños tienen que ver con la vida o cuando no es así. Me ha parecido importante dejar establecida esta diferencia, porque durante demasiado tiempo el trabajo en grupos horizontales se ha identificado con procedimientos anarquistas o de origen anarquista, y después ha perdido incluso el adjetivo político y se le ha calificado simplemente de anárquico improvisado espontáneo. Por el contrario, lo que más me interesa del libro, Grupos Inteligentes, es su capacidad para situar este trabajo allí donde los sueños sí tienen que ver con la vida. Y así cabría decir que los autores no tienen ideales, que las premisas de su acción transformadora están en la naturaleza de las cosas, o que, como también dijera Bertolt Brecht, saben que los sueños sin planes no son nada. Los autores no han tenido miedo, y por ello le doy las gracias a llenar de peldaños y adoquines y observaciones y técnicas el espacio que media entre lo que suele ser el trabajo en grupo y lo que podría ser. En cuanto al final del libro, me atrevo a pedirles una continuación. Parece que los autores suscriben que el solo hecho de que el trabajo en grupos horizontales creciera sería como un germen, capaz de introducir nuevas contradicciones en la forma de vida vigente. Pero esos grupos horizontales deben trabajar en un sistema económico vertical. Tal vez fuera posible un segundo libro donde se desarrollaran las estrategias que estos grupos necesitan para arrebatar el poder a una organización económica de la realidad que no es neutral, sino que se desarrolla y actúa en su contra. Belén Copegui, escritora. Cuando he leído el libro, me ha venido a la cabeza la palabra puerta. Este es un libro puerta. Es una de las puertas que todavía nos queda por abrir a los centros sociales, escuelas populares,
grupos y colectivos en los que he estado y todavía estoy. Abro la puerta y estoy deseando ponerlo en práctica, ensayar y compartir lo que hay detrás. Todo aquello que todavía no hemos experimentado y que nos hace seguir hacia adelante a los colectivos. Muchas veces en estos hemos puesto prácticas colectivas muy valiosas que no hemos sistematizado. Este es el valor de este libro, la investigación de maneras de hacer. El libro abre la puerta de lo colectivo dejando atrás lo individual. Por último, agradecer este nuevo descubrimiento que me da una nueva energía. Una nueva energía para descubrir nuevos caminos a este laberinto que llamamos grupo y resaltar que la inteligencia de los grupos es buscar puertas. Reme Montero, Escuela Popular La Prospe. Reconstruyendo desde abajo nuevas sociedades. Estamos entrando muy probablemente en la crisis de la modernidad, es decir, del capitalismo realmente existente, que va a durar seguramente décadas. Hasta ahora, los escenarios de crisis profundas o colapsos han afectado y están afectando fundamentalmente a territorios de la periferia. Argentina es su caso más reciente y cercano, pero ni mucho menos el único. Aunque alcanzarán también antes o después a los propios espacios centrales. El ser humano moderno, construido desde Occidente bajo la lógica del capital, ha fracasado en su pretensión de ser Dios. Ha llegado el momento de recuperar el sentido de la realidad y reconstruir nuestras estructuras productivas y sociales al margen de la lógica del mercado, pues es esta la que nos está llevando hacia el abismo. Y en la reconstrucción de las estructuras comunitarias y productivas desde abajo, la creación de grupos inteligentes, como nos proponen Fernando y José Ángel, será una herramienta de cambio trascendental. En este quehacer hará falta mirarse en otras culturas que tienen, o mejor dicho han tenido, pues muchas han desaparecido o lo están haciendo, una relación más equilibrada con el entorno. Será imprescindible acometer una regeneración posmoderna de la tradición, sabiendo recuperar sus aspectos positivos, las culturas de la tierra, y sometiendo a crítica sus aspectos opresores, sobre todo en lo que a las relaciones de género se refiere. Hará falta, asimismo, salir del desarrollo y de la globalización impuesta por la dinámica del dinero, que se ha emancipado totalmente de cualquier control social. Es preciso construir nuevos ámbitos de comunidad, de apoyo mutuo, de relaciones de género y de regeneración social, sin oponerse al otro, que por otro lado ya está abiertamente entre nosotros, sin rechazarle y sin odiarle. Para ello será imprescindible reducir el ámbito de la economía monetaria, de la producción de mercancías, acercando la producción al consumo y creando nuevas formas autogestionadas para ambas, al tiempo que se intenta, desde las estructuras locales, volver a retomar el control social sobre el dinero. Y en torno a ese proceso, también para el que este libro nos propone nuevas pistas, tales como la creación de grupos horizontales que propicien la inteligencia colectiva, que fomenten nuevas fórmulas de cooperación social y de resolución de conflictos. Es decir, nuevas formas de democracia participativa que permitan construir nuevas relaciones interpersonales y comunitarias. Pero también será necesario resistir desde el espacio de la producción actual y desde las metrópolis, teniendo en cuenta su necesidad de transformación absoluta en el largo plazo, si queremos caminar hacia estructuras más autónomas, justas y sostenibles. No se trata de ocupar el poder, tarea por otro lado imposible, sino de intentar controlarlo dentro de la enorme dificultad que ello supone, desde una sociedad que deberá intentar reconstituirse para iniciar una vía de transformación colectiva cuya ruta no está en absoluto fijada y que deberá ser generada entre todos y todas día a día. En este camino, la urgencia de una descolonización intelectual de nuestro imaginario individual y colectivo es insoslayable
para reconstruir nuestra historia y para darle un sentido de futuro. Y como parte de ello es urgente elaborar un pensamiento crítico en torno a la ciencia y la tecnología, a su carácter no neutro. Y este nuevo pensamiento crítico tendrá que elaborarse asimismo a partir de la inteligencia crítica colectiva, con el fin de que vaya permeando poco a poco al conjunto del tejido social. Ramón Fernández Durán, Ecologistas en Acción. Un país como el nuestro, que está situado en la vanguardia del panorama económico mundial, tiene unos bajísimos niveles de participación comunitaria. Solo un 12% de los ciudadanos y ciudadanas está asociado y solo un 6,1 o un 7% participa activamente en las tareas sociales, culturales, educativas, de género, en beneficio de la comunidad. Este es para mí el problema más grave de nuestra democracia, que existe un fuerte desarrollo del poder político, legislativo, judicial, mediático y económico, y por el contrario, existe un escasísimo desarrollo de la potencia social. Sin embargo, lo que nos hace profundamente débiles no es que seamos pocos, es que frecuentemente estamos mal coordinados. Las interacciones dentro de nuestros grupos son bastante ineficaces, a pesar de nuestros esfuerzos. Se trabaja poco el sentido de identidad y pertenencia al equipo. Existen con frecuencia escasas habilidades y destrezas en la gestión de los grupos y colectivos. Se confunden los liderazgos con influencias maliciosas y se anulan. Y así, todo un conjunto de disfuncionalidades que provocan un enorme desequilibrio entre los esfuerzos que se gastan y los logros que se obtienen, y que generan una escasa cultura de la eficacia de la gestión en las tareas y programas del tercer sector. En una palabra, muchas veces no somos ni funcionamos como grupos inteligentes. Como no es suficiente no amar el dinero para cambiar el mundo, necesitamos también y sobre todo instrumentos valiosos de orientación y metodología, criterios, herramientas y destrezas que miren en esa dirección y que refuercen nuestras actitudes comunitarias con técnicas inteligentes de organización, gestión y funcionamiento. Y este precioso libro de mis queridos amigos y compañeros Fernando y José Ángel llena con creces este objetivo. Enrique Hernández Villalta, sociólogo y miembro de IC Iniciativas, Grupos Inteligentes. Introducción. Podría pensarse que un grupo inteligente es el que está formado por personas inteligentes, pero la experiencia muestra que algunos grupos en los que hay personas inteligentes pueden llegar a ser bastante tontos. En estos grupos resulta muy difícil sacar una iniciativa adelante. Se discute por todo o por nada y se vive mal. También pueden encontrarse grupos formados por personas consideradas no tan inteligentes que funcionan bien. Se apoyan muchas iniciativas, se pueden formular críticas, se sabe cuándo el trabajo está realizado y cuándo no, y se disfruta en el debate. Parece entonces que hay algo diferente a las personas mismas, pero construido por ellas, que hace que un grupo pueda ser inteligente o tonto. Tal vez sea el sistema de interacciones o la cultura compartida del grupo o la manera de plantear y resolver las reuniones o la forma de coordinar sus trabajos o el modo de resolver sus conflictos o si se creen o no lo que hacen o todos estos aspectos juntos. A menudo se ven grupos que, lejos de ser más que la suma de sus partes, son una verdadera resta de las posibilidades de sus partes. Un grupo inteligente es aquel que de verdad consigue ser más que la suma de sus partes. Es un grupo que aprovecha las potencialidades y oportunidades que se le presentan por el hecho de ser grupo. Realiza colectivamente aquello para lo que ha sido creado o formado, y lo hace bien. Integra el bienestar de las personas individualmente consideradas con el del grupo en general. Las personas del grupo conocen el placer o la satisfacción de trabajar colectivamente. Socializa el cerebro de cada uno de sus miembros para dar lugar a una inteligencia colectiva.
utiliza las ventajas del pensamiento en grupo y supera las limitaciones del individual. Las reuniones de trabajo son una oportunidad para desarrollar su inteligencia. Aprovecha la diversidad de las personas que lo componen, tanto de sus habilidades como de sus cerebros, como de sus sensibilidades, en lugar de considerarlas como un error. No convierte cada diferencia en oposición. Los conflictos son utilizados para optimizar sus planteamientos y su estructura. Hace que el sentido del grupo, esto es, su razón de ser, sea el resultado de una construcción colectiva real, no impuesta, figurada o inexistente. Posee una estructura orientada a la tarea y al sentido, decidida y diseñada por el propio grupo. Tiende a construir una estructura horizontal en la que las personas pueden participar, decidir, trabajar y aprender. Pone en marcha instrumentos, recursos y planteamientos que facilitan una interacción cooperativa y multiplicativa, al contrario de sistemas de trabajo que solapan, se contraponen o dividen el esfuerzo de las personas. El grupo inteligente no es una etiqueta o un certificado, es una dimensión en la que se trabaja. Ningún grupo es totalmente inteligente ni totalmente tonto. Todos los grupos pueden trabajar por ser más inteligentes. El presente texto pretende dar pautas para hacer el grupo más inteligente, pero no es un texto cerrado. La reflexión es un proceso abierto a las diferentes realidades. Cada grupo puede explorar sus propias pautas, hacer sus propias reflexiones, comunicarlas y así ir construyendo una teoría abierta de la inteligencia colectiva. Todo grupo es un sistema. Como tal sistema, se compone de partes diferenciadas que se relacionan entre sí. Lo que el grupo piensa influye en lo que hace. Lo que hace influye en cómo se siente. La estructura del grupo influye en su dinámica y en sus motivaciones. A su vez, estas influyen en lo que el grupo hace. Cada uno de los aspectos del grupo influye en todos los demás. La organización del libro responde al esquema que se presenta a continuación y que está configurado por las partes relevantes que componen un grupo y que están relacionadas entre sí. Diagrama. Abajo, interacción, capítulo 1. A la izquierda, pensamiento, capítulos 2 y 3. A la derecha, y un poco más arriba, motivaciones, capítulo 6. Encima, vamos ascendente ahora, la reunión, capítulos 4 y 5. Encima, estructura y dinámica, capítulo 7. Encima, realización, tarea, capítulo 8. Encima, sentido, capítulo 9. Y de ellos salen 2 flechas hacia abajo por ambas partes que se enlazan con pensamientos, capítulo 2 y 3, y motivaciones, capítulo 6. El texto plantea en el primer capítulo los tipos de interacción que se dan en el grupo. ¿Por qué es más frecuente callarse u oponerse que aportar ideas o desarrollar alguna de las que ya han salido? En el segundo capítulo se expone el fenómeno del pensamiento colectivo como conjunto de cerebros en interacción. ¿Qué características tiene? ¿Qué potencialidades ofrece? ¿Qué limitaciones presenta? ¿Y qué errores comete? En el capítulo 3 se desarrolla el lado práctico del pensamiento en grupo. ¿Qué tipo de pensamientos hay y para qué sirven? También se muestra un repertorio de técnicas y sus fundamentos que pueden usarse para desarrollar el pensamiento en grupo. En el capítulo 4 se analiza el funcionamiento de una reunión de trabajo. Comienza presentando los errores más frecuentes que se cometen y continúa con los tipos de producto de una reunión: la evolución del trabajo, la toma de decisiones, la gestión del acuerdo, la participación y la preparación de la reunión. En el capítulo 5 se exponen una serie de recursos para la participación y la comunicación en el grupo. El capítulo 6 está dedicado a las diferentes motivaciones que las personas tienen en los grupos: utilidad, poder, significación, afecto y seguridad, entre otras, y cómo éstas se hacen compatibles o incompatibles con las de las otras personas y con los objetivos centrales del grupo. En el capítulo 7 se analizan un conjunto de fenómenos que se han reunido bajo la denominación estructura y dinámica del grupo.
Entre los temas tratados están los tipos de estructura, las diferentes maneras de coordinarse, la cuestión del liderazgo, la resolución de conflictos, el encuentro y la evolución de los grupos. Por último, en el capítulo 8 se examina el sentido del grupo que se configura entre lo que el grupo hace, las realizaciones, y sus objetivos teóricos, sus intenciones. En este texto se analizan y describen numerosos fenómenos de los grupos de trabajo desde un punto de vista teórico. Pero también se sugieren múltiples técnicas y recursos concretos que pueden ser aplicados. Muchas de las técnicas y recursos aparecen en recuadros para identificarlos con más facilidad. Es tarea de los lectores y de las lectoras seleccionar aquellos que resulten más apropiados a los grupos en los que realizan sus actividades. Agradecemos las numerosas aportaciones y correcciones realizadas por Ana Medina, Antonio Ortuño, Belén Copegui, Charo Rubio, Eulalia Alemani, Gloria Palacios, José Alberto Fernández, Marta Pascual, Roberto Badenes Poveda y Rafael Lamata. Capítulo 1. Las interacciones en el grupo. Una suma de personas en un vagón de metro durante un viaje regular no constituyen un grupo. Pero si el tren se para durante una hora en mitad del túnel, empezarán a establecer interacciones. Alguien propondrá salir andando de uno en uno y otro dirá que es mejor aguardar. Entonces lo que era una suma de personas se habrá convertido en un grupo. Unas personas que esperan en un salón de actos antes de una conferencia tampoco son un grupo, pero sí lo será si en el debate se interpelan unas a otras. La interacción es la esencia de un grupo. Un conjunto de personas que no interactúan, aunque estén juntas, no se considera un grupo. Es tal vez una agrupación o una masa, pero no un grupo. Una persona pregunta y otra contesta por la acción de preguntar de la primera. Alguien propone una idea y varios manifiestan su desacuerdo. Una persona hace una propuesta y otra la mejora. La interacción es la unidad básica de conducta de un grupo. La acción de una persona, P1, influye en la acción de otra, P2. La interacción puede darse entre dos personas, entre una persona y el resto del grupo, o entre dos o más partes del grupo. La interacción. P1, punto, flecha, P2, punto, flecha. La esencia de un grupo de trabajo es la interacción. Las reuniones se hacen para establecer interacciones. A través de la interacción, el grupo puede conseguir ser más que la suma de sus partes. De lo que una persona dice, otra elabora una idea que no se le había ocurrido. Pero la interacción presenta también numerosos problemas. Una persona habla sin parar y todas las demás callan. Todas las personas hablan, pero no se entienden. No incorporan lo que se dicen y vuelven a empezar. Todo lo que se dice encuentra oposición. Una forma de comenzar a conocer un grupo es mirar su comportamiento más elemental. ¿Cómo son sus interacciones? En una reunión de trabajo o en una conversación informal se pueden observar diferentes maneras de interaccionar. Hay muchas maneras de clasificar las interacciones, pero nos centraremos en aquella que tiene en cuenta la forma de articular los contenidos que se aportan. Desde este punto de vista, se observan los siguientes tipos esenciales de interacción. 1. Nula o atenuada. 2. Psicótica o bélica. 3. Oposición sistemática. 4. Adición. 5. Multiplicación. 1.1. La interacción nula o atenuada. La interacción nula total no es posible porque no habría grupo, pero sí se puede observar personas que no provocan acción alguna en el resto. Pueden ser unas pocas o la mayor parte de ellas. Es el caso de una reunión informativa en la que no hay preguntas o aportaciones o cuando alguien suelta un sermón muy largo mientras el resto piensa en las musarañas. Podemos encontrar a muchas personas en interacción nula en un debate que se ha enredado entre unas pocas mientras las demás permanecen calladas. Interacción nula. Esquema. P1, punto, flecha hacia P2, conjunto vacío. ¿A qué se debe la interacción nula? Son muchas las razones por las que las personas de un grupo
no se animan o deciden no participar, pero casi todas ellas giran en torno al miedo, a la apatía o a la ausencia de una estructura favorable de participación. A veces la participación acarrea consecuencias negativas graves. Si una persona, por pronunciar una opinión, puede perder su puesto de trabajo o tener una pérdida significativa de sus condiciones dentro del grupo, su pertenencia, su posición, sus funciones, etc., es probable que no participe. Los grupos con estructura vertical o muy jerarquizada, los grupos basados en la amenaza o el temor, suelen tener una elevada interacción nula. Cuando unas personas del grupo tienen el control de las condiciones estructurales de otras, es probable que éstas no se manifiesten o lo hagan solo en aquello que no pone en peligro esas condiciones. Los grupos horizontales son aquellos en los que ningún miembro del grupo, en especial, tiene el control completo de las condiciones estructurales de los otros, y cada persona puede influir en la tarea, en la dinámica del grupo y en las demás. En los grupos horizontales la probabilidad y la razón de ser de participar es mucho mayor. Cuando una persona del grupo percibe la posibilidad de ser reprobada por el resto del grupo a causa de su participación, disminuye la probabilidad de que participe. Los reproches verbales, las manifestaciones desmesuradas de enfado, suelen disminuir a la larga la participación del grupo. La conducta asertiva del grupo, en la que se manifiestan los desacuerdos sin agredir, es un buen remedio para este tipo de inhibición. A menudo las personas exageran o fantasean las consecuencias negativas que puede acarrearles su participación. No es necesario que el grupo sea agresivo o vertical. Es el caso del miedo al ridículo, donde antes de intervenir es fácil imaginarse al grupo carcajeándose de uno o siendo la comidilla del resto durante 2 semanas. Incluso se puede llegar a no opinar por temor a no ser tan brillante como se desearía. También se puede aprender que la participación es irrelevante, que puede no servir para nada. Si a uno se le anima a participar, pero luego sus intervenciones no van a parar a ninguna parte, es probable que al cabo de un tiempo disminuyan las intervenciones. Cuando en una organización se consulta a un grupo y nada de lo aportado se toma en cuenta, el grupo acaba por no participar. La participación ha de tener una probabilidad razonable de éxito. El aprendizaje del éxito de la participación en grupo es especialmente complejo porque, si bien es claro que las personas han de tener una cierta expectativa de éxito en su intervención, no pueden esperar una garantía de éxito. Es consustancial al grupo que un miembro no puede tener garantizado el éxito de su aportación, ya que eso quiere decir que el grupo no tendría nada que decir y solo asentir. Se trata, por tanto, de aprender a participar sabiendo que existe una expectativa razonable, pero no completa, de éxito. En grupos especialmente inhibidos por su historial o en los que la participación ha de aprenderse, es necesario mejorar las expectativas iniciales de éxito, animando a la participación en aquellos asuntos donde estas expectativas son más altas. Plantear tareas que se saben hacer bien, pedir aportaciones fáciles de expresar. A veces merece la pena una pequeña pérdida a corto plazo en la calidad del trabajo a cambio de aumentar las posibilidades de participación. A largo plazo redundará en la calidad. A veces no se participa por no tener una estructura favorable de participación. Hay que chillar mucho, o hay que entrar con una motosierra para cortar la palabra de otro, no se respetan las peticiones de palabra, o el grupo es demasiado grande y desordenado. Existen numerosas técnicas y recursos para facilitar la participación de las que se hablará en capítulos posteriores. 1.2. La interacción psicótica o bélica. Las personas hablan, pero no se entienden y no integran los contenidos con respecto a la tarea que están realizando. Popularmente se denomina diálogo de besugos. La única interacción existente es de carácter primario, en la que se coloca al interlocutor en la posición de enemigo o agresor.
La mayor parte de las intervenciones desaparecen en el vacío, hablan todos a la vez y nadie escucha. Cuando son tomadas en cuenta, solo se integra aquel aspecto que puede ser considerado como una agresión. Es la interacción que se observa en una discusión de tráfico, en una negociación cuando ya se ha roto la expectativa de continuidad, en una bronca de pareja. Este tipo de interacción aparece en aquellos casos en los que las personas interpretan que tienen intereses contrapuestos o dispares, y además que estos se manifiestan a través de sus intervenciones. No es necesario que haya intereses contrapuestos. Es suficiente con que sean percibidos como tales, aunque tal percepción sea incorrecta. Basta, por ejemplo, con que alguien piense que el protagonismo de otra persona disminuye el propio para que pueda ponerse en disposición de interacción psicótica. Gráfico interacción psicótica. P1. Raya hacia abajo, raya hacia arriba, punto P2. Cuando el grupo está cargado emocionalmente de forma negativa, es más probable que aparezca este tipo de interacción. La tensión, la amenaza, la agresión, son factores que disminuyen las posibilidades de articular el discurso del grupo. La interacción psicótica se caracteriza por ser dogmática. Los argumentos que se aportan no proceden del contenido de la discusión, sino de grabaciones previas que residen en la cabeza de los miembros del grupo. Lo que hace falta es un poco de decencia y seriedad. Esta interacción se nutre de un repertorio de errores cognitivos tales como la sobregeneralización, la falsa exclusión o la selección negativa, que se analizan en el capítulo siguiente. Es también una interacción muy redundante, ya que las personas, al considerar que no son atendidas sus aportaciones, vuelven a repetirlas una y otra vez, lo que resulta muy pesado para quienes están fuera de la refriega. Cuando la interacción psicótica se apodera del grupo, es muy conveniente la intervención de la persona moderadora o de algún miembro con autoridad para bajar la carga emocional negativa. En general, la única estrategia útil es la preventiva, ya que una vez que el grupo se dispara, es muy difícil volver a un marco constructivo. Puede ser interesante realizar un descanso, cambiar de tarea o invitar a participar a personas que no lo han hecho todavía. Los resultados de la interacción psicótica, desde el punto de vista de la tarea, son irrelevantes o negativos. La mayor parte de las veces incluso ponen al grupo en peor situación que si no se hubiera mantenido la reunión o la conversación. 1.3. La oposición sistemática o interacción competitiva. Esta es tal vez la interacción más interesante de analizar, pues es una de las más frecuentes en las reuniones de trabajo y grupos de debate. La oposición sistemática consiste en que, tras una propuesta u opinión A, enseguida otra persona del grupo dice no A. P1. Flecha hacia la derecha A, P2. Flecha hacia la izquierda no A. Oposición sistemática. Para entender esta interacción es necesario introducir una explicación previa. Todas las personas tienen una motivación no patológica que puede denominarse como existencia social o significación social. Esto es, tienen cierto interés en ser relevantes en el grupo, desean ser tenidas en cuenta, ser miradas y, si es posible, aunque no se confiese, ser admiradas. Desde este punto de vista, tratarán o desearán intervenir para hacerse con un espacio de existencia en el grupo. Volviendo a la interacción por oposición sistemática, es interesante comparar el esfuerzo que supone intervenir a través de una aportación A o a través de una aportación no A. ¿Qué es A? A es una idea, una opinión o una propuesta. La persona que propone A ha de explorar o elaborar en su cerebro una idea. Cuando no hay ideas sobre la mesa, alguien piensa y propone una. De la nada se pasa al algo, y esto supone realizar un esfuerzo y asumir un riesgo, generalmente el de recibir críticas. Un no A es una pega o un juicio negativo sobre la idea A,
Basta con encontrar una pega o decir no me gusta o es una idea obsoleta para significarse en el grupo. Puede decirse que en un 99,9% de los casos, el esfuerzo de decir no a es muy inferior al esfuerzo de decir a. Es más costoso proponer que reaccionar ante una propuesta, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista del riesgo que se asume. Sin embargo, tanto la persona que dice a como la que dice no a consiguen su propósito de existencia social. El grupo suele entender que hay dos posturas, una a favor y otra en contra, pero olvida con frecuencia que para que haya posturas tiene que haber una idea sobre la que hablar, idea que ha puesto la persona que dice a. Las dos personas consiguen su reconocimiento social, pero la segunda con un esfuerzo muy inferior. Las personas en el grupo tienden a economizar sus esfuerzos para conseguir su reconocimiento. Por eso es tan frecuente que cuando se propone un problema, el grupo quede callado, esperando que alguien dé su primera opinión. Luego, una vez que ya hay una idea sobre la mesa, será más fácil significarse a través de la crítica. Desde el punto de vista cognitivo, emitir una idea supone explorar, articular, crear o desarrollarla antes de decirla. Se requiere un pensamiento creativo, una visión sistémica y articuladora de la idea. Buscar una pega a una idea pone en marcha la mayor parte de las ocasiones un mecanismo mucho más simple. Basta con utilizar el pensamiento analítico. Explorar una idea propuesta hasta encontrar un error suele ser más sencillo que configurarla. Y casi siempre es más fácil decir no es una buena idea que proponerla. Con frecuencia la conversación del grupo se convierte en un partido de ping-pong. El grupo se instala con facilidad en el a, no a, en el a, no a, y a veces se va a la deriva buscando las dimensiones en las que polarizarse o discutir. Los miembros del grupo buscan la zona en la que se pueden significar con la mayor economía de esfuerzos. Por eso, ante un problema en el que hay que aportar soluciones, es más frecuente encontrar críticas que ideas dirigidas a la solución. En una reunión en la que hay dos temas importantes y 2 o 3 secundarios, si en uno de los temas secundarios es fácil discutir, el grupo se instalará en la discusión, aunque sea poco relevante. Y esto ocurre precisamente por la facilidad con la cual se puede existir socialmente a través de la discusión, a pesar de que no resuelva prácticamente nada de la tarea. La significación social de los miembros suele tener más empuje que la resolución colectiva de la tarea. Como se verá más adelante, hay una forma del uso del no a que es especialmente útil bajo determinadas condiciones, pero antes es preciso conocer un tipo de no a que se denomina la falsa oposición y que deteriora el nivel de la discusión. La falsa oposición consiste en criticar una distorsión de la idea aportada en lugar de la idea tal como se formuló. Una persona dice A y otra transforma A en pseudo-A y arremete contra pseudo-A. La secuencia, por tanto, es A no pseudo-A. Falsa oposición. Punto, flecha a la izquierda A, P1, P2, punto, pseudo-A, flecha a la derecha, no pseudo-A. Podríamos intentar conocer algunas opiniones de la afectada. Sí, claro, nos vamos a poner a preguntar a todo el mundo por la calle. La falsa oposición degrada la conversación impidiendo que ésta pueda avanzar dialécticamente. En el avance dialéctico, un no a es el punto de partida para resolver una carencia o una dificultad de A. La pega es correcta y da lugar a una solución no pensada previamente, y entonces el no a ha sido útil. Pero, en el caso del no pseudo-A, no hay salida, porque ni siquiera tiene interés solucionar una pega sobre una idea que no se ha dicho. Evolución del contenido del debate. Avance dialéctico. Una flecha avanza en zigzag hacia arriba. Deterioro por falsa oposición. Una flecha avanza hacia abajo en zigzag. El trabajo de grupo basado en la interacción por oposición sistemática es muy limitado, ya que en general es fácil encontrar pegas a cualquier propuesta,
embarrancando una y otra vez al grupo en el mismo nivel. La discusión es, por otra parte, un instrumento necesario para el grupo, como veremos más adelante. La conclusión es, por tanto, discusión sí, pero no continuamente. La discusión es un buen motor del grupo, pero no ha de ser el único motor. Una parte importante de las técnicas de grupo de trabajo están orientadas a disminuir, que no a suprimir, la interacción por oposición sistemática, la reflexión previa, la tormenta de ideas, la división en grupo. Cuando la interacción por oposición sistemática se convierte en el principal factor organizador del grupo, el grupo entra en una dinámica competitiva interna que disminuye su inteligencia colectiva. 1.4. La adición. Cuando a una idea o aportación A le sigue una idea o aportación B sin que ésta se oponga necesariamente a A, es una interacción por adición. Podemos habilitar un espacio para almacenar los materiales A. También deberíamos clasificarlos B. Punto P1, flecha A, punto P2, flecha B, A más B. Hay numerosos problemas y tareas a los que se enfrentan los grupos en los que es necesaria una interacción por adición. Por ejemplo, ¿en qué hemos de pensar para instalar un escenario? ¿Qué factores influyen en la educación de un adolescente? Estos problemas, al menos en su fase inicial, necesitan de un repertorio de ideas A más B más C más D antes de entrar en una dinámica de A no A. Excepcionalmente, hay un tipo de idea B que parece que se opone a A cuando la tarea que se está realizando tiene solo una solución. Si se está poniendo el nombre a una asociación, efectivamente una opción excluye a otra. La mayor parte de los problemas que se tratan en grupo no tienen una sola respuesta. A veces un A más B se puede convertir en un A no A. Basta con decir que B es más importante que A. Suele ser un recurso fácil para discutir y oponerse, aun cuando ello no esté justificado. Podemos pedir unos autocares para el traslado. Es más importante saber quién viene. En este ejemplo se plantea como una exclusión algo que no lo es. En principio, los dos aspectos son necesarios, y además saber cuál es más importante en este caso es irrelevante, porque uno no excluye al otro. La interacción por adición permite también observar el procesamiento en paralelo en el grupo. Varias ideas circulan paralelas a la vez sin que tengan que oponerse entre sí. La interacción A, no A, sitúa el pensamiento del grupo en línea. Una idea lleva a hablar de esa idea y obliga a las personas a centrarse en la oposición. En la interacción por adición, el pensamiento paralelo permite que puedan tratarse ideas independientes en el mismo momento. Imaginemos un grupo que está organizando su traslado de un local a otro. La adición permite que unas personas piensen en el transporte, otras en la recogida y otras en la reubicación de enseres. 1.5. La multiplicación cooperativa. La multiplicación es la posibilidad más específica del grupo. Es una de sus mayores potencialidades. Una persona expone una idea y esta idea provoca a otra en otra persona, a la que no se le habría ocurrido sin la existencia de la anterior. Interacción multiplicativa. Punto P1, flecha A, punto P2, flecha AC. En un debate sobre el imperialismo, dos personas de un grupo comentan: ¿por qué no tenemos en cuenta las culturas derrotadas? La derrota te cierra el pasado y te cierra el futuro. La primera sería A y la segunda C. Las ideas C son solo posibles por las ideas A. La idea A activa en el interlocutor una zona de pensamiento que permite producir la idea C. La multiplicación hace que el grupo sea algo más que una suma de individuos trabajando de forma aislada. La diferencia entre la adición A más B y la multiplicación A implica C es que en el primer caso A y B son ideas independientes que surgen de cada cerebro en torno a la tarea que hay que resolver. Sin embargo, en el segundo caso, C existe por A. Sin la provocación A, C no habría sido pensada.
La diferencia con la oposición sistemática, en la que no A también existe por A, es que C no se opone a A. C es una idea que ayuda también a resolver la tarea. C también puede ser un desarrollo de A. No solo se opone, como en la oposición sistemática, sino que la favorece. ¿Tenemos que escribir una carta contando lo que nos pasa? A. Sí, pero una para quienes ya nos conocen y otra para quienes no saben nada de nosotros. C. Desde el punto de vista de la actitud de las personas del grupo, la interacción por multiplicación cooperativa equivaldría a la siguiente regla. Ofrecemos nuestros cerebros para provocar y ser provocados con el fin de construir una idea. A veces, una idea B cumple una función de provocación sobre la idea A que lleva a la idea C. La idea A que está sobre la mesa es vivir mejor con menos recursos. B es una provocación que dice no pensemos solo en recursos materiales. C es un resultado diferente en el que se puede pensar en vivir mejor con menos información. B ha cumplido la función de desviar la ruta previsible de la idea que probablemente ya estaba en la cabeza de la persona que propuso la idea A. El grupo ha alumbrado, por efecto de su interacción, dos caminos posibles de la idea A. Menos recursos materiales, madera, papel, etc., o menos información. C no anula a A, sino que le da otra posibilidad. En ocasiones incluso se integra con A, realzándola como idea. La interacción por multiplicación introduce el matiz de provocación cooperativa. A veces la provocación, la pregunta intencionada, la introducción de información, el escollo, se usan en la discusión libre con otros fines: cargarse una idea, desacreditar a una persona, afirmar el propio poder. Una interacción es multiplicación cooperativa cuando mejora el desarrollo de la tarea. El avance dialéctico se produce también por multiplicación. En la interacción por oposición sistemática, A induce no A. Para que el no A sirva para algo más que oponerse, se necesita una solución que vaya más allá del no A. Y esto ocurre por multiplicación. No A hace pensar a alguien en C, que es la solución de no A. Sin el no A no se habría producido C. ¿Podemos poner enchufes en todas las habitaciones? A. Si se usan todos, saltará el diferencial. No A. Tendremos que modificar el diferencial. C. Una idea A en relación con la idea B también puede llevar a una idea C, que no estaba antes y que no hubiera sido posible sin la idea A y la idea B. Un grupo está buscando formas de manifestarse contra el automóvil en la ciudad. Alguien propone: hacen falta más pasos de peatones. Idea A. Otra persona añade: y valor para cruzarlos. Idea B. Convocatoria. El día 23 a las 19 horas, concentración en el paso de peatones de la Plaza Mayor. Estaremos cruzando durante 1 hora. Idea C. El pensamiento creativo, como se verá más adelante, se alimenta esencialmente de la multiplicación. El pensamiento colectivo también. La multiplicación permite que las ideas, además de las personas, interaccionen entre sí, configurando unos todos distintos a ellas. Las multiplicaciones se ven favorecidas en los grupos horizontales, en los que es más importante mejorar las ideas que mantener posiciones de poder. Incluso grupos muy jerarquizados adoptan estructuras horizontales cuando quieren obtener lo más exquisito del trabajo en equipo, que son las multiplicaciones. No toda discusión genera multiplicaciones. Es más sencillo derribar ideas que desarrollarlas. La interacción por multiplicación cooperativa requiere de un cierto mimo con las ideas, unas condiciones favorables o una técnica que las desarrolle. La interacción por multiplicación multiplica también las posibilidades de un grupo, pero es una interacción frágil y delicada. La multiplicación requiere escucha inteligente, pensamiento hipotético y sacrificio temporal del protagonismo personal en aras de una idea mejor. El protagonismo rancio ahoga las posibilidades de multiplicación de una idea, al intentar mantener la idea propia a toda costa.
Lo más habitual es que todas las interacciones descritas se den en los grupos y además mezcladas. Incluso cada una de las personas del grupo puede interaccionar a lo largo de una reunión con varias de ellas o con todas. La diferencia entre unos grupos y otros, y entre unos momentos y otros del grupo, es la frecuencia relativa de cada una de ellas. Aunque todas se dan de forma espontánea, puede decirse que la adición y la multiplicación son interacciones más difíciles y en general más deseables. Algunas de las técnicas que se describirán más adelante aumentan la frecuencia de estas interacciones en detrimento de la interacción nula, la interacción psicótica y la oposición sistemática. La tormenta de ideas, por ejemplo, suprime, por instrucción, la interacción psicótica y la oposición sistemática. Hacer que la oposición sistemática no sea la interacción principal que regula la conversación del grupo puede considerarse un verdadero logro, ya que esta es la que aparece con más facilidad. Conseguir que el grupo aumente sus multiplicaciones es un objetivo deseable, pues estas son las que hacen que el grupo sea más que la suma de sus partes.